Bendecido día para todos los que escuchan este podcast. Hoy queremos dar inicio compartiendo un nuevo libro. Un libro que lleva por título Solo por Gracia. ¿Cómo me asombra la gracia de Dios? ¡Qué bendición! Hay un himno escrito por el pastor Sibomana, el cual fue traducido por una misionera inglesa en Ruanda. Y ese himno lleva por tema: oh, cómo me asombra la gracia de Dios. Este himno capta las maravillosas facetas y el carácter multifacético de la gracia de Dios. Es una melodía fácil de cantar, gracia de Dios. A menudo podemos pensar en estas palabras, reflexionar sobre sus versos, pero finalmente debemos meditar en todo en sí, lo que hay detrás de ellos. Así que hoy queremos comenzar compartiendo el himno. No lo voy a cantar, se lo voy a leer, pero conforme vayamos compartiendo este libro, vamos a ir estudiando o desarrollando cada estrofa de este himno. Oh, cómo me asombra la gracia de Dios. Rompió mis cadenas y me liberó. ¿Por qué? Por su propia voluntad. Esto sé, me puso, como ahora muestro, en libertad. Mi Dios me ha elegido, aunque sea indigno, para sentarme junto a mi Rey en la corte del cielo. Escucha lo que mi Señor ha hecho. Oh, el amor que lo hizo correr para encontrarse con su Hijo errante. Esto ha hecho Dios, no por mi justicia, porque no tengo ninguna, sino por su misericordia. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió en la cruz del Calvario. Crucificado con ladrones fue Él. Grande fue su gracia para mí, siendo yo rebelde. Oh, cuando pienso en cómo en el Calvario soportó el castigo de mi pecado en el lugar mío, asombrado me pregunto, ¿por qué Él, quien no pecó, murió por alguien tan vil como yo? Mi Salvador es Él. Ahora todo el deseo de mi corazón es permanecer en Él. Mi Salvador querido, en Él me resguardo. Mi escudo, mi defensa es Él. Me cubre y protege de las flechas de Satanás. Estaré a salvo a su lado. Señor Jesús, escucha mi oración. Tu gracia imparte cuando surjan pensamientos malvados por artificio de Satanás. Oh, ahuyéntalos todos. Y tú, día a día, manténme bajo tu dominio, Rey de mi corazón. Ven ahora todo mi ser, ojos, oídos y voz. Únete a mí, creación, con canto alegre. Alabado sea el que rompió la cadena que me sostenía al dominio del pecado y me dio libertad. Canta y regocíjate. Escribe el canto Emanuel T. Sibomana. En el primer capítulo de este libro se enfoca
en las primeras estrofas. Oh, cómo me asombra la gracia de Dios. Rompió mis cadenas y me liberó. ¿Por qué? Por su propia voluntad. Esto sé. Me puso, ahora muestro en libertad. Qué precioso. Mis cadenas se cayeron. La gracia rompió mis cadenas y me liberó. Estas simples palabras expresan la experiencia de un típico cristiano en cada lugar, edad e idioma. La gracia de Dios en Jesucristo trae libertad. Experimentar esta gracia es sentir liberación. Nuestras cadenas, grilletes, cargas, como sea que los describamos, han sido rotos. Somos libres de una conciencia culpable. Confiamos en Cristo y somos liberados de inmediato. Luego disfrutamos progresivamente de esa libertad. Ya no estamos en esclavitud. En cambio, somos hombres y mujeres libres en Jesucristo. El himno comienza diciendo: oh, cómo me asombra la gracia de Dios. En el punto de la experiencia personal, por supuesto, nuestra experiencia no es en realidad donde comienza la gracia de Dios. La gracia se remonta mucho más allá de nuestra experiencia individual. Pero este himno comienza con nuestra experiencia, porque aquí es donde damos nuestros primeros pasos, conscientes hacia el mar de la gracia. Luego descubrimos que, de hecho, es un océano ilimitado que parece no tener fondo. A medida que nos hundimos en él, comenzamos a percatarnos de que sus orígenes se encuentran en Dios mismo, en la eternidad. Esta es la gracia que rompió mis cadenas y me liberó. Por su propia voluntad, esto sé, me puso, como ahora muestro, en libertad. Carlos Wesley expresó el mismo pensamiento. Si conoces un poco sobre los hermanos Wesley, Juan y Carlos, sabes que antes de llegar a la fe en Jesucristo vivieron vidas impecables. Carlos era un clérigo en la iglesia de Inglaterra. No se observaban cadenas en él. Aparentemente no tenía adicciones. En sus días de estudiante en la Universidad de Oxford, se regía por una rigurosa rectitud moral y un servicio enérgico. Pocos sentían que podían igualar su santidad. Uno de sus libros se titulaba Llamado a una vida devota y santa. Eso lo resumía todo. Sin embargo, mientras Dios trabajaba en la vida de Wesley, él se dio cuenta de que estaba en esclavitud espiritual, tan atado al pecado y a la oscuridad, como luego escribiría cuando fue llevado a la fe en Jesucristo. Esta fue la canción que quería cantar una y otra vez en el aniversario de su conversión. Mis cadenas cayeron, mi corazón estaba libre, me levanté, di unos pasos y te seguí. Dicha libertad no se limita a un grupo selecto de cristianos famosos. El Evangelio promete lo mismo a todos los que confían en Cristo. La libertad de la esclavitud es uno de los temas centrales en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él les dijo a los judíos de su tiempo que solo el Evangelio podría liberarlos. La verdad os hará libres, dice allá Juan 8:32. Pero, ¿de qué verdad habla? Él explicó: si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8:36. Encontramos dos lecciones básicas. La primera, la esclavitud.
Jesús enseñó que todos somos esclavos espirituales por naturaleza. Tenía que ser cruel para ser amable. Los judíos con quienes Jesús habló, al igual que nosotros, creían que no eran esclavos de nada ni de nadie. Pero su respuesta a las palabras de Jesús reveló la profunda esclavitud espiritual en la que se encontraban. Las palabras de Jesús los irritó. ¿Cómo puedes decir que necesitamos ser liberados? ¿Cómo te atreves? Somos los hijos de Abraham, sus descendientes nacidos libres. Reclamaban la libertad espiritual como su derecho de nacimiento, pero estaban en esclavitud espiritual. Ciertamente les aseguró que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús, Juan 8:34. ¿Era necesario especificar esto? Jesús pensó que sí. Y tal vez alguien que lea estas páginas necesite un poco de ayuda para comprender lo que estaba enseñando aquí. No nos convertimos en pecadores al cometer actos específicos. Cometemos actos específicos de pecado porque somos pecadores. En resumen, mi problema no son las acciones aisladas que veo como aberraciones de lo que realmente soy. Me estoy engañando a mí mismo si pienso de esa manera. Estas acciones no son aberraciones, sino revelaciones de lo que hay en mi corazón. Muestran que cometo pecado porque estoy atado a él. Pablo desarrolla este tema en Efesios 2. Tanto el apóstol como sus lectores, en el verso 3, estaban por naturaleza atados al pecado, muertos en sus transgresiones y pecados. Cuando escucharon el nombre de Dios y de su gracia en Jesucristo, sus corazones se mantuvieron fríos, al igual que los muertos. Siempre fluían con la corriente, siguiendo a los poderes de este mundo, en el verso 2. Por naturaleza, negamos que estamos en esclavitud espiritual. Nos esforzamos por mostrar nuestra libertad siendo diferentes. Pero tenemos o tendemos de una forma u otra a convertirnos en clones. Esa es una manifestación de nuestra esclavitud. Según las letras satíricas de Ray Davies, en la exitosa canción The Kings, la persona que busca placer siempre se ve lo mejor posible porque es ferviente seguidora de la moda. Por supuesto, hay un lado más oscuro en la influencia siniestra de el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Hablaremos de ello más adelante. Como Jesús insinuó, este pecado afecta cada dimensión de nuestra vida. El pecado afecta nuestra mente. No pensamos con claridad. Podemos tener una buena educación y un alto coeficiente intelectual, pero eso no garantiza que pensemos con claridad sobre las cosas espirituales. También afecta a nuestros deseos. Cuando estamos solos y somos sinceros, reconocemos que no somos dueños de nuestros deseos. Intentamos dominarlos. Tenemos una conciencia moral que declara: debes tener estas cosas bajo control. Pero internamente estamos fuera de control. Hay un mundo dentro de nosotros sobre el cual no tenemos dominio. Pero también el pecado afecta nuestra voluntad. Está esclavizada al pecado. Sí. Decimos: a este mensaje sobre estar bien con Dios lo recibiré otro día. Es mi decisión y no puedo tomarla cuando quiera. Sin embargo, la verdad es que no podemos pensar con claridad, ni desear a Cristo por nuestra propia voluntad y sin ayuda. ¿Por qué no? No podemos responder a las buenas nuevas del Evangelio hasta que querramos a Cristo
Y no podemos desear a Cristo mediante una decisión nuestra en cualquier momento que elijamos. No podemos decidir a nuestra voluntad. Voluntad decide pertenecer a Dios. Va más allá de nuestro poder hacer esto. Nadie puede de esa manera liberada hacer que la voluntad haga lo que no quiere. Solo la gracia de Dios puede liberarnos para confiar en Él. ¿Por qué? Por su propia voluntad esto sé. Me puso, como ahora muestro, en libertad. Aquí encontramos nuestra mayor necesidad. Lección 1. Somos esclavos de nuestro corazón pecaminoso. La comprensión de David sobre el pecado. El rey David hizo este descubrimiento meses después de su pecado con Betsabé. Había violado la ley de Dios, había codiciado, cometido adulterio, robado la esposa de uno de los mejores hombres que conocía y planeado su muerte. Usted lo puede leer en 2 de Samuel 11 y 12. Cuando David entendió la realidad de la esclavitud espiritual, se dio cuenta de que se remontaba al comienzo de su vida. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Salmo 51:5. Cuando somos enfrentados por primera vez al pecado, decidimos tratar de mejorar. Pero tan pronto como hemos eliminado una capa de pecado, pensando, fue solo un fracaso superficial de mi parte, descubrimos otra capa debajo. David rastreó su pecado hasta el comienzo de su vida. Vivía en un estado de negación espiritual, pero cuando se dio cuenta de la verdad sobre sí mismo, admitió que la podredumbre había empezado desde el principio, incluso cuando estaba en el vientre de su madre. Luego clamó a Dios: lávame y purifícame con hisopo. Salmos 51:7. El lenguaje de David, lávame, purifícame, describe ese tipo de limpieza vigorosa y rigurosa. Su pecado estaba arraigado con profundidad. Había capas de engaño, pecado y esclavitud en su corazón. Solo Dios podía limpiarlo y liberarlo. A esto se refería Jesús. Sus contemporáneos conocían la Biblia, asistían constantemente a los servicios religiosos, pero todavía estaban atados por el pecado y no podían liberarse de su dominio. Eran esclavos del pecado, no hijos de Dios. Entonces Jesús les explicó: tu problema fundamental es que no conoces a Dios como Padre. ¿Cómo podía Jesús estar seguro? Porque si realmente conocieran al Padre, su actitud hacia su Hijo sería completamente diferente. Sería de amor y de admiración. Confiarían en mí. Nos dice Juan 8:42-47. Hablaban de Dios, pero por su actitud hacia el Hijo de Dios reveló que no eran miembros de la familia. Eran hostiles hacia Él. Conspiraron religiosamente para deshacerse de Él. No tenían lugar para Él en sus vidas, porque no tenía lugar para su Padre. Deseo un feliz día para usted que escucha o escuchará esta nueva etapa en el podcast, compartiendo este nuevo libro sobre el tema solo por gracia. ¿Cómo me asombra la gracia de Dios? Continuaremos. Dios te bendiga.